Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Vídeos del Editor. Es para mí un placer entrevistar hoy al doctor Flores Blanco. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. El doctor Pedro Flores Blanco es cardiólogo clínico del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y bueno, nos va a hablar de un tema que es francamente interesante, que es cómo de alguna manera el uso de las escalas de riesgo isquémico y hemorrágico pueden delimitar nuestra actitud terapéutica en pacientes con síndrome coronario agudo. Me estoy refiriendo a las escalas de Grace y Crusade, y que vosotros habéis estudiado en un trabajo que lleva por título Asociación entre las escalas de riesgo isquémico y hemorrágico y el uso del ticagrelor y prasugrel en pacientes con síndrome coronario agudo. Bueno, antes de nada, me gustaría que nos explicaras a todos cómo se os ocurrió la idea de este estudio, cómo surgió este trabajo en concreto, por qué quisisteis hacerlo. Pues sí, tras la aparición y la introducción en nuestro arsenal terapéutico de estos nuevos fármacos, pues empezaron a surgir, tanto en las guías como en documentos de consenso, pues qué criterios deberíamos utilizar para optimizar el tratamiento en nuestros pacientes, precisamente con estos fármacos. Y uno de los criterios que se recomendaba es utilizar las escalas de riesgo, emplear estos fármacos en los pacientes con mayor riesgo isquémico e intentar evitarlo en los pacientes con muy alto riesgo hemorrágico. Al mismo tiempo, las guías clínicas recomiendan precisamente las escalas Crusade y la escala de Grace para valorar el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico en nuestros pacientes. Es cierto que con sus limitaciones, sobre todo la escala Crusade, porque fue desarrollada para predecir eventos intrahospitalarios y no tanto eventos en el seguimiento, aunque se ha venido utilizando para tal fin. Y queríamos ver si realmente esto se cumplía en la práctica clínica real. No es tanto porque realmente en ninguno de los hospitales que participaron había un protocolo de selección de antiagregantes, sino ver cómo esa prescripción se estaba relacionando con estos scores, es decir, ver si lo estábamos haciendo bien como recomendaban las guías. Claro, entiendo yo que la idea es que a mayor riesgo isquémico tendría que haber mayor probabilidad, ¿no?, de uso de los antiagregantes prasugrel y ticagrelor, que son más potentes, y a la inversa, ¿no? Cuanto mayor riesgo hemorrágico predecido por la escala Crusade, pues menor utilización. Bueno, explícanos brevemente cuál fue el diseño y los hallazgos fundamentales del estudio. Pues muy bien, el estudio surge de la fusión de dos registros de síndrome coronario agudo. Uno es el registro que se lleva a cabo en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y otro es el registro que llevamos en el Hospital Virgen de la Risaca. Son pacientes con síndrome coronario agudo que se someten a coronariografía. Esta limitación es porque en el Álvaro Cunqueiro así es como llevan el registro. Nosotros incluimos todos los pacientes, tanto se sometan o no a coronariografía, síndrome coronario agudo simplemente. Total, nos encontramos con unos 4.500 pacientes y excluimos los primeros pacientes, los primeros aproximadamente 700 pacientes, porque los registros empiezan en 2011, que fue cuando se empezaron a utilizar estos nuevos antiagregantes, y para evitar pues los early adopters, la utilización de estos fármacos en pacientes con posiblemente riesgos muy diferentes a los que manejamos a día de hoy en la práctica clínica real, pues eliminamos a estos pacientes y decimos que el estudio comienza o selecciona a los pacientes a partir de 2012 y llega hasta finales de 2015, hasta diciembre de 2015. En total tuvimos 3.500 pacientes y en esos 3.500 pacientes había aproximadamente 1.000 pacientes en los que se utilizaron estos nuevos antiagregantes ticagrelor y prasugrel. 20% ticagrelor, 10% prasugrel. Y lo que hicimos simplemente un análisis multivariante en el que incluimos inicialmente las escalas de riesgo, escala Crusade y escala Grace para predicción de mortalidad tras el alta, y progresivamente fuimos haciendo sucesivos análisis en el que fuimos incluyendo tanto los ítems de los scores como los scores con otras variables que no estaban incluidas en los scores. Y los hallazgos principales pues fue que estos fármacos se estaban utilizando adecuadamente en pacientes con... O sea, la relación era inversa con la escala Crusade, a mayor riesgo hemorrágico, menos uso de estos fármacos, lo que posiblemente pues sea correcto. Sin embargo, en relación a la escala Grace, vimos que el uso era menor conforme el Grace era mayor, lo cual va en contra de lo que presumiblemente debería ser, ¿no? Pensamos que estos fármacos, que son más potentes, reducen más el riesgo de eventos, sobre todo isquémicos, lógicamente, pues deberían usarse en pacientes que más riesgo tienen. Además vimos que habían otros muchos factores, lo cual también era esperable, que influían más allá de estas escalas. Por ejemplo, el tipo de estrategia, de revascularización, la indicación de anticoagulación claramente era un factor asociado al no uso de estos nuevos fármacos, y
Y bueno, cuando analizamos los ítems individuales de los scores, vimos que casi todos los ítems de la escala Grace, los que salieron individuales, se asociaban al uso de los nuevos antiagregantes, excepto la edad. Y en la escala Crusade sí que es cierto que todos los factores que se asociaban, que puntúan positivamente en la escala Crusade, se asociaban al no uso. Y pues bueno, estos fueron los principales hallazgos. Entiendo yo, claro, a mí es obvio, ¿verdad?, que parece que cuanto mayor riesgo hemorrágico hay, menos probabilidad de utilizar, y eso parece que está bien. Sin embargo, el otro hallazgo un poco inesperado, ¿verdad?, que a mayor riesgo isquémico, ¿no?, pues también bajaba la probabilidad de uso. Claro, uno se pregunta hasta qué punto esto es expresión de una, digamos, poca valoración del riesgo isquémico, infravaloración del riesgo isquémico por parte de los clínicos, o una limitación de las escalas de riesgo porque tanto se correlacionan una con otra, ¿verdad?, que puede ser, ¿no?, que llegue un momento que no podamos discriminar bien digamos, la probabilidad en función del riesgo hemorrágico isquémico, como digo, por la alta correlación entre ambas escalas. ¿Qué piensas? Totalmente. Yo creo que la correlación de ambos riesgos no solo lo vemos en síndrome coronario agudo, también lo vemos en los pacientes con fibrilación auricular. Muchos scores comparten factores comunes y eso hace que nos encontremos, por un lado, pacientes de alto riesgo isquémico, alto riesgo hemorrágico, por otro lado, bajo riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico. Sin embargo, yo creo que particularmente, aparte de eso que dices, que estoy totalmente de acuerdo, creo que también se debe al gran peso que posiblemente tenga la edad en el score Crusade. Y bueno, ya para terminar, Pedro, si nos pudieras explicar cuáles son, creéis, las implicaciones concretas, específicas y clínicas, ¿no?, de tu estudio. Pues yo creo que las implicaciones es que nos tiene que hacer ver a los clínicos que realmente es cierto que hay que utilizar las escalas de riesgo, porque así lo recomiendan todas las guías, pero posiblemente también tengamos que desarrollar escalas de riesgo más orientadas a valorar los riesgos que realmente queremos valorar, riesgo isquémico, riesgo hemorrágico, y a lo mejor en determinadas poblaciones más complejas que están muy representadas en la población de síndrome coronario agudo, como pueden ser los pacientes ancianos, pues desarrollar escalas más discriminativas en esa población. Tener en cuenta otros factores como posiblemente la fragilidad, que sea superior a la edad biológica a la hora de valorar un paciente, pues es lo que nos va a ayudar a tomar esta decisión y elegir la mejor terapia para nuestros pacientes. ¿Esperamos un nuevo estudio similar o con un objetivo parecido o refinando en una nueva? ¿Os habéis de alguna manera preguntado o tratado, pensáis realizar una nueva escala, que sería el objetivo un poco más ambicioso por vuestra parte? Pues hombre, una nueva escala no nos estamos planteando realizar. Lo que podríamos intentar analizar es precisamente en estos subgrupos de pacientes de alto riesgo isquémico, alto riesgo hemorrágico, alto y bajo, es decir, en las diferentes composiciones de riesgos, de pacientes con diferentes riesgos que nos podamos encontrar, analizar, comparar los nuevos antiagregantes frente a clopidogrel y ver si realmente hay un beneficio o no en esas poblaciones. Seguro que eso sin duda arrojará más luz sobre el uso de estos nuevos fármacos que de beneficio probado, pero también, como siempre pasa, ¿no?, con un riesgo añadido. Pues enhorabuena por vuestro estudio y espero que el próximo, que seguro que será tan interesante como este, lo podamos ver en Revista Española de Cardiología. Muchas gracias.